Bien, primero, buenos días. Mi nombre es Alex Doña y voy a estar a cargo del curso de Fundamentos en la parte de programación. Entonces, esta semana lo que se va a ver es básicamente el análisis del problema y obviamente dar una solución algorítmica a un problema. Entonces, ¿cuál es el objetivo como tal del curso? ¿Qué es lo que buscamos con este curso? Básicamente nos interesa desarrollar las capacidades de análisis y también creativas en el campo de la programación. ¿Por qué? Porque es un campo donde uno necesita generar nuevas ideas, hacer cosas creativas y es muy abierto a una solución que puede dar una persona. Es decir, cada persona puede dar soluciones diferentes. Una puede ser más creativa, otra puede ser, yo qué sé, más fácil de hacer, otras caminos más extensos, pero cada solución tiene una característica, ¿sí? Bien, entonces dentro del objetivo principal, como hemos mencionado, es desarrollar las capacidades analíticas y también las capacidades creativas en el campo de la programación. ¿Sí? En este caso son dos cosas que vamos a ir trabajando poco a poco. Obviamente esto en el diseño de programas. Y también establecer estructuras adecuadas. Estructuras de programación, ¿sí? Y todo esto es lo que nos va a servir ¿para qué? Para dar una solución a un problema. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los objetivos que nosotros podríamos mencionar en el curso. Ahora, claro, lo que vamos a ver, ¿no es cierto?, es el análisis del problema. ¿Sí? Lo otro es también conocer el entorno de programa C++, que va a ser nuestro entorno donde nosotros vamos a desarrollar como tal nuestros programas, ¿sí? Conocer el entorno del desarrollo y la programación estructurada. ¿Sí? Bien, también otro de los objetivos específicos básicamente es aprender, ¿no es cierto?, técnicas para el desarrollo de algoritmos. ¿Sí? Técnicas para el desarrollo de algoritmos y la comprensión como tal de lo que nosotros conocemos estructuras de control. ¿Sí? Estas estructuras de control nosotros las vamos a ir utilizando constantemente en el ámbito de la programación como tal, ¿sí? Por otro lado también, ¿no es cierto?, aprender lo que es la programación modular. Aprender la programación modular usando funciones. ¿Sí? Estos son los objetivos específicos que nos van a ayudar a lograr, ¿no es cierto?, nuestro objetivo principal dentro del curso. Lo que vamos a empezar esta semana es el análisis del problema, que es un punto importante para poder realizar una solución mediante un programa computacional.
Obviamente, las siguientes clases estaremos familiarizándonos con el entorno de desarrollo de programas, ya en sí un programa computacional. Y poco a poco vamos a ir viendo algunas técnicas que se utilizan para el desarrollo de algoritmos y también entender las estructuras de control como tal, ¿sí? Y también viendo la programación modular, que vamos a ver que es una de las técnicas que se van utilizando en la actualidad para lograr hacer nuestros programas más eficientes como tal. Y para ello vamos a utilizar lo que nosotros conocemos como función, ¿sí? Bien, entonces, inicialmente, solo por mencionar, vamos a ver qué son estos de los lenguajes de programación, porque vamos a ir hablando constantemente de programación. Cuando nosotros hablamos de programación, es como escribir de alguna manera códigos, ¿sí? Inicialmente, cuando se empezó a desarrollar los dispositivos electrónicos, como tal, no se tenía una noción de lo que es programación. Pero más adelante, con el surgimiento ya de los circuitos integrados y obviamente con el nacimiento del microprocesador, surgió la necesidad de que haya un usuario que genere ciertos procesos que le indica a la computadora como tal o al microprocesador para que éste vaya ejecutando y cumpla una acción. Nosotros actualmente podemos ver que toda la tecnología que se ha desarrollado, nuestros celulares, nuestros computadores como tal, incluso ahora, ¿no es cierto?, tenemos en nuestras casas las lavadoras, las cocinas electrónicas, tenemos el microondas. Todos estos dispositivos tienen en su interior un computador pequeño y este computador funciona en base a un programa. Entonces, actualmente la programación es como que una base muy importante y también ofrece a un gran desarrollo de la tecnología también, ¿sí? Ahora, ¿qué entendemos, no es cierto, nosotros como programación? Cuando nos referimos a programación, es básicamente, lo vamos a poner por el momento así como extraer un problema, ¿sí?, y representar en símbolos, ¿sí? Hemos estado mencionando de alguna manera a un problema. Entonces, todos los sistemas computacionales como tal, cuando me refiero a un sistema computacional es como tal, tanto el hardware como el software, es decir, por ejemplo, nuestro celular, nuestro código que hacemos, pues todo eso está relacionado con sistemas computacionales. Entonces, en la actualidad, cualquier problema está siendo solucionado con un sistema computacional. Nuestro celular nos da, ¿no es cierto?, una solución a ¿qué? A la comunicación. Cuando nosotros nos queremos comunicar, utilizamos nuestro dispositivo y este nos ayuda, ¿no es cierto?, a comunicarnos, nos está dando una solución a una comunicación a larga distancia. Entonces nosotros, cuando nos referimos a programación, estamos relacionados con extraer un problema. Por eso es un punto importante esto de saber entender el problema, ¿sí? Y luego representar, ¿no es cierto?, en símbolos la solución que nosotros vamos a dar dentro de nuestro programa, ¿sí? Bien, entonces, como he mencionado, en la actualidad hay una gran cantidad, ¿no es cierto?, de lenguajes de programación, una gran cantidad de lenguajes de programación, dentro de los cuales se dividen o se categorizan en tres lenguajes importantes. Lenguajes de máquina, ¿sí? Tenemos
lenguajes de ensambladores y lenguajes de alto nivel. ¿Sí? Como mencionaba, cuando recién surgía el computador como tal o los sistemas microprocesados, inicialmente, claro, se trabajaba en este lenguaje de máquina. Este lenguaje de máquina básicamente está relacionado, ¿no es cierto? Voy a poner aquí, el lenguaje de máquina está relacionado, ¿no es cierto?, con el lenguaje que entienden los computadores. ¿Sí? Todos los lenguajes de máquinas son aquellos que son entendidos por los computadores. Los computadores no entienden como tal, por ejemplo, nuestro idioma, el español o el idioma de inglés como tal. O sea, si nosotros interaccionamos con un computador, obviamente ingresamos el lenguaje propio de nosotros, pero las computadoras no entienden ese lenguaje, por eso pasan por un proceso, ¿no es cierto?, para pasar al lenguaje que entienden como tal los computadores. Este lenguaje como tal es un lenguaje que está dado por el código binario. ¿Sí? Entonces, la computadora como tal entiende este código de binario que se conoce y que está dado simplemente por valores de 1 y 0. ¿Sí? Entonces, en la actualidad, toda la información que nosotros extraemos del mundo exterior es convertida por nuestros computadores y por programas especiales a códigos de unos y ceros. Y ese código obviamente el computador entiende como tal, ¿cierto? Este código es que como tal nuestro computador entiende, y obviamente este código ya lo procesa y realiza una acción. ¿Sí? En la actualidad, por ejemplo, en nuestros smartphones, nosotros podemos darle comandos de voz. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, queremos buscar algo en Google, simplemente presionamos el botoncito del micrófono, nosotros hablamos, y claro, es transparente para nosotros lo que hace el celular como tal, pero a la final nos busca nuestra información que nosotros le dijimos por voz. Entonces, esta información internamente se pasa a unos y ceros, y obviamente el celular ejecuta esas instrucciones que entiende mediante este código y realiza obviamente la búsqueda correspondiente. ¿Sí? Bien, vamos ahora así mismo a mencionar brevemente lo que es el código ensamblado. ¿Sí? El lenguaje ensamblador. Como nosotros vemos, si es que nosotros quisiéramos programar en este lenguaje, sería algo sumamente complicado, porque digamos, para dar una instrucción de que sume dos números, tendríamos que esos números poner en código binario y una instrucción que entienda el computador. Entonces, esa programación en lenguaje de máquina, que inicialmente se empezó cuando surgieron las computadoras, claro, era muy tedioso hacer ese tipo de programación. Entonces, y obviamente también es propenso a generar errores, porque un ser humano, como vuelvo y repito, entiende lo que es el lenguaje común, ¿no es cierto?, por ejemplo el español, pero escribir, ¿no es cierto?, instrucciones en cadena de ceros y unos va a ser muy complejo y obviamente va a tender a cometer errores. ¿Sí? Pero bueno, eso es lo que inicialmente surgió. Bien, entonces, viendo esa necesidad de que, claro, esto hay un problema, ¿no es cierto?, en entender o escribir ese código, viendo esa necesidad, surgió el lenguaje ensamblador. ¿Qué es este lenguaje ensamblador? Básicamente son
abreviaturas en inglés. De hecho, todos los programas tienen comandos en inglés, ¿sí? Entonces se empezaron a utilizar abreviaturas en inglés con la finalidad de que de representar instrucciones y operaciones, ¿sí? Cuando nosotros interactuamos con un sistema computacional, ¿qué es lo que nosotros generalmente estamos dando? Instrucciones como tal, para que, por ejemplo, el computador reproduzca una música o abra un programa de texto, un programa CAD. Entonces nosotros le damos instrucciones y obviamente, además de las instrucciones, realiza operaciones. Por ejemplo, si utilizamos la aplicación de la computadora, de la calculadora, ¿no es cierto? Nosotros le damos una instrucción para que despliegue como tal la interfaz, o sea, el programa en tab, y nosotros ingresamos los números y realiza operaciones. Entonces, el computador siempre está recibiendo instrucciones y realizando operaciones. Entonces, el lenguaje ensamblador surgió para dar solución a esto y que de alguna manera nosotros podamos escribir un programa que ya es un poco más entendible para los seres humanos y es mucho más fácil escribir. Por ejemplo, yo le puedo escribir una instrucción en inglés y realiza, por ejemplo, si yo le pongo sumar, ¿no es cierto? O sum, hace la suma de dos números, ¿sí? Entonces nosotros de aquí ya utilizamos abreviaciones en inglés de las instrucciones y operaciones, ¿sí? Entonces esto de alguna manera logró facilitar el entendimiento, ¿no es cierto?, de los programadores y les facilitó para que ellos puedan escribir los programas correspondientes, ¿sí? Bien, pero si nosotros nos damos en cuenta, acá, ¿no es cierto?, la programación o el lenguaje de máquina, ¿sí?, es un lenguaje que entiende el computador. Ahora, acá de alguna manera es un programa que ya de alguna forma nosotros logramos entender y nos facilita programar. Pero obviamente, si aquí estamos diciendo que utilizamos abreviaturas en inglés, es decir, ya palabras que nosotros entendemos, ¿cómo lo entiende el computador? Entonces, aquí, ¿no es cierto?, surgió lo que se conoce como programas ensambladores. ¿Sí? Básicamente, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que podríamos mencionar aquí? Cuando nosotros, por ejemplo, nos vamos a otro país, ¿no es cierto?, por ejemplo, Estados Unidos, si es que nosotros no sabemos el idioma, necesitamos que una persona que nos ayude. ¿Esta persona qué es? Un traductor, ¿no es cierto?, que nos va a traducir lo que una persona de allá nos está diciendo o a la vez que yo le estoy diciendo, ¿no es cierto? Entonces, de la misma manera, si nosotros notamos, vamos a necesitar un traductor. ¿Para qué? Para que el código que nosotros escribimos como tal y que nosotros de alguna manera entendemos, para que la computadora entienda, o sea, necesitamos ese traductor. Entonces, a la final, este programa ensamblador es el traductor, ¿sí? Este es el famoso traductor. Y en este caso, ¿qué traduce? El lenguaje, ¿no es cierto?, ensamblador lo traduce al lenguaje de máquina, ¿sí? Lo traduce al lenguaje de máquina. ¿Sí? Entonces noten que aquí ya vienen apareciendo otros entes importantes dentro de la computación como tal, ¿sí? No es solo de escribir un código, sino que ese código necesita ser traducido para poder cargar a nuestro computador y que él mismo entienda, ¿sí?, en su procesamiento. Entonces, en la actualidad, en nuestros computadores, en nuestros smartphones,
en nuestras lavadoras, etcétera, van a existir programas traductores que permiten, ¿no es cierto?, pasar el código que nosotros escribimos a el lenguaje que entiende el computador, para que el computador realice las instrucciones y operaciones, ¿sí? Bien, si bien es cierto, el lenguaje ensamblador apareció con la finalidad de dar solución al problema que se tenía aquí, ¿no es cierto?, aún sigue siendo un lenguaje de programación que de alguna manera requiere, ¿no es cierto?, una comprensión más a profundidad de cómo funciona un computador, ¿sí? Por esa razón, generalmente este lenguaje de ensamblador está siendo utilizado, ¿no es cierto?, por el campo de la ingeniería electrónica, ¿sí? Porque básicamente un ingeniero electrónico sabe de los dispositivos, cómo están interconectados, todo el hardware como tal de un computador, y ellos empiezan a escribir este código para interactuar con todos los dispositivos. Es decir, por ejemplo, en un computador, cómo interactuar con el parlante, cómo interactuar con la pantalla, con el teclado, con el mouse, etc. Entonces, por eso que este lenguaje ensamblador casi se está utilizando a nivel de la ingeniería electrónica, donde se están desarrollando algunos sistemas computacionales, ¿sí? De ahí para otras áreas, como el área de las TICs en general, se trabaja en el lenguaje de alto nivel, ¿sí? En el lenguaje de alto nivel. Vamos poniéndole acá. Y como su nombre lo dice, el lenguaje de alto nivel, ¿no es cierto?, brinda mayor facilidad para el entendimiento de un programa. Y no solamente para el entendimiento, sino también para, ¿no es cierto?, la generación o escritura de un programa. ¿Sí? Bien, entonces, de igual manera, aquí nosotros utilizamos palabras como tal del inglés, ¿sí? Claro, nosotros hemos mencionado que acá también hay abreviaciones en inglés, pero aquí de alguna manera ya hay palabras en inglés y obviamente también abreviaturas, y que de alguna manera nos facilita el entendimiento para realizar un programa, ¿no es cierto?, en un lenguaje de alto nivel. Nosotros como tal vamos a utilizar un lenguaje de alto nivel, ¿sí? Hay muchos lenguajes de alto nivel. Uno de los que vamos a utilizar es el C++. Pero alguien, por ejemplo, se quiere orientar al desarrollo de aplicaciones, hay otro tipo de lenguaje de programación. Por ejemplo, incluso hay un programa que permite hacer aplicaciones de una manera mucho más intuitiva, que no necesariamente sea una persona en el campo de programación como tal que pueda hacer la aplicación, sino puede ser una persona cualesquiera que sepa manejar sistemas informáticos. Y es un tipo de programación gráfico que se llama. Es como que uno va poniendo piecitas y va uniendo, cada piecita cumple o realiza una instrucción o una operación. Entonces yo pongo, por ejemplo, un bloquecito para sumar dos números, entonces es mucho más fácil ese tipo. Es un lenguaje de alto nivel, se considera una programación
gráfica, pero es de alto nivel, porque noten que cuando yo digo alto nivel nos da una facilidad para entendimiento como tal y una facilidad de programación, o sea, da una facilidad de programación, ¿sí? Bien, es importante también mencionar que al igual que acá, ¿no es cierto? Si bien es cierto, este lenguaje es mucho más fácil para nosotros el poder escribir o entender cómo funciona un programa, pero el computador nuevamente no entiende ese lenguaje porque solo lo que tiene es unos y ceros, ¿sí? Entonces, al igual que acá, ¿no es cierto? Nuestro lenguaje, nuestro computador necesita que exista un traductor para que este lenguaje de alto nivel se pasen a unos y ceros que tiene nuestro computador. Este lenguaje, este traductor es lo que se conoce como compilador. ¿Sí? Es otro término que vamos a ir mencionando más adelante. ¿Sí? Es el famoso compilador. ¿Y qué lo que va a hacer nuestro compilador? Es pasar el lenguaje de alto nivel a un lenguaje de máquinas. Bien, ¿sí? Entonces, hasta el momento hemos visto, ¿no es cierto?, 3 tipos de lenguajes de programación. El primero, que es transparente para nosotros porque básicamente en la actualidad lo que nosotros utilizamos más comúnmente es el lenguaje de alto nivel, ¿sí? Y ese lenguaje de alto nivel nosotros escribimos un programita y ese programita pasa por el traductor para pasarle como tal a la computador, digamos al microprocesador, microcontrolador, y que éste cumpla la función para la cual yo escribí ese código, ¿sí? Digamos, yo quiero hacer un sistema para el control de temperatura. Si bien es cierto, no estamos en el campo de ingeniería electrónica, pero la idea es que se entienda esto, ¿no? Yo quiero utilizar, ¿no es cierto?, un sistema computacional para, ¿no es cierto?, aquí medir temperatura, ¿sí? Y simplemente aquí me muestra en una pantallita como tal la temperatura, por ejemplo, yo que sé, 100 grados centígrados, ¿sí? Es un problema que tal vez surge, yo que sé, en una industria, en una aplicación agrícola, yo necesito medir temperatura, entonces claro, necesito un sistema computacional. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito hacer? Escribir aquí, ¿no es cierto?, un programita. ¿En qué? En lenguaje de alto nivel, ¿sí? Y obviamente aquí, ¿no es cierto?, nosotros pasamos por un compilador y se genera el código de unos y ceros que les decía. Y esto es lo que se carga acá a la memoria del dispositivo. Y obviamente este sistema computacional va a cumplir esa función. Es decir, me mide la temperatura obviamente con un sensor y me muestra en la pantalla, ¿sí? Claro, uno dice, bueno, es una aplicación bastante sencilla, pero para que logre hacer eso nosotros debemos hacer un programa, es decir, la lógica, las instrucciones, las operaciones que tiene que hacer el sistema computacional. Eso es un ejemplo claro, pero, ¿no es cierto?, todos nuestros dispositivos electrónicos, como vuelvo y repito, funcionan con sistemas computacionales y hacen eso, ¿sí? Bien, esta es una aplicación, como quien dice, general. Ahora, digamos que yo quiero hacer un programa computacional que no necesariamente le voy a cargar acá, ¿sí? No necesariamente lo voy a cargar acá. Y es un programa como los que nosotros vamos a estar trabajando durante este curso. Es decir, nosotros hacemos un programita, pero no necesariamente vamos a cargarle a una memoria de un sistema computacional. Entonces, también aquí aparece, ¿no es cierto?, lo que se conoce como un programa intérprete, ¿sí? Y este programa intérprete, ¿qué es lo que nos permite hacer? ¿Sí? Lo que nos va a permitir básicamente hacer es ejecutar programas sin compilar.
¿sí? Hay que mencionar algo, que en el caso del compilador, este puede tomar mucho tiempo. Porque necesita traducir, ¿no es cierto?, todo el código que nosotros escribimos a unos y ceros. ¿Sí? Entonces, un compilador puede tardar mucho tiempo, dependiendo del programa. Obviamente, si nosotros escribimos un programa de muchas líneas, de cientos de líneas, obviamente el compilador va a tardar para generar los códigos de unos y ceros y cargar, ¿no es cierto?, a nuestro sistema computacional para que ejecute una función. Pero en la actualidad eso no es tan fiable. ¿Por qué? Porque primero necesitaría el sistema computacional que esté ya fabricado como tal para irle cargando y ir verificando que funcione tal cual yo especificaba. Entonces, en la actualidad, como todo ya se ha vuelto, ¿no es cierto?, como software como tal, es decir, han surgido lo que nosotros conocemos como simuladores. En toda la industria se trabaja primero en simulación antes de pasar a las pruebas ya reales o a la fabricación como tal de algún sistema. Entonces, como estamos hablando de simulaciones, entonces en la mayoría, ¿no es cierto?, nosotros lo que verificamos es en la programación como tal, es decir, yo escribo mi programa y ahí le corro a mi programa para ver si es que opera o funciona de acuerdo a lo que yo quería, ¿sí? Entonces no necesariamente va a ejecutar, va a hacer la compilación, es decir, generar este código, sino simplemente va a, ¿no es cierto?, lo que va a hacer este programa intérprete es traducir nuestro lenguaje de alto nivel a un lenguaje que puede ser ejecutado en la memoria, puede ser ejecutado por un computador. En nuestro caso, nuestro computador, vamos a tener nuestra interfaz del programa C++, vamos a hacer programas, vamos a poder correr y se realiza, ¿no es cierto?, ahí mismo se verifica si funciona o no. No necesariamente vamos a pasar a un sistema computacional, ¿sí? Bien, entonces, de alguna manera hemos hablado brevemente de los sistemas, de los objetivos de nuestro curso, y también hemos visto brevemente de los lenguajes de programación, que es importante que se tenga una idea, ¿sí? No muy profunda, pero que se tenga esa idea, ¿sí? Entonces, en resumen, tenemos el lenguaje de máquina, que es la cadena de ceros y unos que entiende nuestro computador. Por otro lado, tenemos los lenguajes de ensamblador, que nos facilitan la programación, ¿sí? Y finalmente tenemos los lenguajes de alto nivel, que aún más nos facilitan la programación y el entendimiento de un programa como tal, ¿sí? Y en la actualidad, de manera general se utiliza lenguajes de alto nivel, ¿sí? Bien, entonces hemos de alguna manera mencionado ciertas terminologías para irnos familiarizando con esto de la programación, ¿sí? Entonces, lo que aquí nos conviene es hablar ahora de algo que hemos estado mencionando. ¿Qué es el problema y solución? ¿Sí? Cuando nosotros, ¿no es cierto?, nos referimos a problema como tal, ¿sí?, vamos a entender, ¿no es cierto?, como una representación de una realidad. Y obviamente esta realidad necesita ¿no es cierto?, bueno, pongámosle, necesita ser cubierta o solventado, ¿sí? Entonces, claro, cuando nosotros nos fijamos, y de hecho la programación como tal
siempre surge de una necesidad. Hemos hablado de una necesidad, ¿no es cierto?, de un problema. Por ejemplo, lo que habíamos mencionado, ¿no?, nuestro smartphone nos surge cuando surgió la necesidad de poder comunicar dos personas de dos puntos alejados. Entonces, fue una necesidad cubierta, ¿no es cierto?, por el dispositivo y obviamente todo lo que compete en su interior y lo que está detrás de él, ¿sí? Acá, el ejemplo que habíamos puesto. Quiero medir temperatura y mostrar en una pantallita. Entonces, surgió una necesidad, ¿sí? Entonces, para ello vamos a dar una solución. Entonces, noten que cuando hablo de una solución es como que yo quiero llenar aquí esto, ¿no? Bien, entonces el problema, ¿qué es? Una representación de una realidad, de algo que yo evidencio ahí y que da, ¿no es cierto?, surgimiento a una necesidad que debe de ser cubierta, ¿sí? Entonces aquí surge como un huequito. Entonces nosotros debemos de dar una solución, ¿no es cierto?, para poder llenar ese huequito. Entonces, en la actualidad, como vuelvo y repito, existen muchos problemas en todo ámbito, no solamente en el ámbito técnico, sino en el ámbito social, el ámbito económico. Entonces, hay necesidades ahí y lo que se pretende es dar una solución. Por ejemplo, yo quiero, ¿no es cierto?, automatizar quiero automatizar un proceso donde me permita calcular, por ejemplo, el área y perímetro de un terreno. Entonces, nosotros, ¿no es cierto?, entendemos, vemos que hay un problema, ¿no es cierto? Si yo estoy trabajando, por ejemplo, en el área de topografía, entonces veo que existe ahí una necesidad. Entonces yo voy a crear un programita que dé una solución y que el programa que haga, en base a esos parámetros que yo le dé, por ejemplo, de las dimensiones del terreno, me calcule el área y superficie, ¿sí? Entonces, con nuestros programas nosotros vamos a dar de alguna manera ahí una solución, ¿sí? Y la solución como tal, ¿no es cierto?, básicamente van a ser mecanismos o procesos, ¿sí?, mecanismos o procesos que van a que satisfacen las necesidades de nuestro problema, ¿sí? Entonces nuestra solución básicamente, ¿qué es lo que son? Mecanismos o procesos que van a satisfacer las necesidades que surgió de nuestro problema común, ¿sí? Bien, entonces es importante, ¿no es cierto?, tener en claro qué es un problema y qué es una solución, ¿no es cierto? Entonces un problema, como vuelvo y repito, es una representación de alguna situación, de alguna realidad que que genera una necesidad que debe de ser cubierta. Y la solución como tal, ¿no es cierto?, va a ser esos procesos que permiten satisfacer las necesidades que surgieron en el problema, ¿sí? Bien, dentro de la solución como tal, de nuestro problema, se puede mencionar, como bien se menciona en el texto de referencia, mediante ciertas fases, ¿sí? Bien, en la actualidad, ¿no es cierto?, con el desarrollo tecnológico ha permitido que nosotros tengamos sistemas computacionales y es más, sistemas microprocesados de grandes capacidades, ¿sí? Nos ha permitido tener sistemas computacionales de grandes capacidades. No
siendo muy profundo, es algo que nosotros podríamos entender. ¿Por qué? Cuando uno compra una computadora, ¿qué es lo que ve? Primero, ¿no es cierto?, la velocidad del procesador, la memoria. Entonces, si ustedes notan, cada vez van saliendo computadores con más capacidades. Por ejemplo, hay computadoras que ya tienen, ¿no es cierto?, memorias de 16, 32 gigas de RAM, ¿sí? Procesadores que ya van en el orden de los gigahercios. Entonces, uno, claro, sin saber mucho del campo de electrónica o de computación, sabe que, ¿no es cierto?, en función de más grandes son esos numeritos, tiene mayor capacidad. Y obviamente, incluso antes, las computadoras que teníamos, no más hace 10 años, ¿sí?, tenían